La ganadería criolla guaraní como un acto de soberanía, resiliencia cultural y respuesta a los desafíos territoriales del Gran Chaco boliviano. Soberanía criolla, el latir ganadero del pueblo guaraní. En el Centro Ganadero Yimbihuaso, el proyecto que honra el legado ancestral y enfrenta el presente con una visión comunitaria, se ha dado paso a una herencia viva. La ganadería del Chaco no es solamente una actividad ajena a los pueblos guaraníes, es una memoria activa. Desde tiempos remotos, el ganado criollo ha caminado junto a nuestras familias, como parte de un saber que mezcla el monte, agua y dignidad. En principio, en este ambiente que es la llanura chaqueña, con una precipitación que no va más de 400 a 600 milímetros por año, una temperatura que sobrepasa los 45 grados, ha surgido la idea de la parte de la capitanía, al tener un vasto territorio que con ciertas características que al principio le decían no es productivo, las características del Chaco no tiene agua, que se van a ir a morir en ese lugar. Frente a esas situaciones, la Capitanía Macharetí ha optado por hacerlo productivo a la macrorregión del Chaco y demostrar que en un espacio inhóspito, en un espacio donde la temperatura, la parte de la precipitación, la parte de las forrajeras son en cierta manera un problema, pero ellos han dicho no. La sequía no es un problema, sino más bien una realidad con la cual tenemos que vivir, y se han subido al carro de la productividad y demostrar que sí es posible hacer una producción bovina en la llanura chaqueña. Y de ahí nace el proyecto Yimbihuaso, que ellos lo han bautizado, con la idea de que este proyecto pueda surgir de tal manera que pueda tener frutos para poder ir dando a sus comunidades y poder ser ganaderos. Nuestros primeros pasos fueron desde la apertura de caminos, perforación del pozo, construcción de la primera manga, instalación de corral y red de agua, adquisición de semovientes y mucho más. Nuestros aprendizajes con raíces profundas se fueron dando de a poco. La ganadería chaqueña es parte de nuestra identidad. No se aprende desde afuera, se hereda desde el corazón guaraní. Usamos responsablemente el suelo, el agua y el bosque, practicando una ganadería sostenible. Contribuimos activamente a reducir el calentamiento global mediante el aprovechamiento del forraje nativo con un gran valor nutritivo. La participación en las ferias regionales y encuentros ganaderos han elevado nuestro estatus social, dándonos visibilidad y voz. En nuestro centro ganadero Yimbihuaso, que es un proyecto que tiene ya más de 15 años, se viene trabajando en ganadería comunitaria con el manejo de nuestros recursos naturales, lo que es nuestro monte nativo, nuestras agüitas que tenemos aquí, nuestras aguas subterráneas, nuestro suelo, ¿no? Nuestro suelo que es bastante frágil, pero tratamos de hacer un buen manejo para evitar la degradación rápida y que esta actividad sea sostenible en el tiempo, ¿no? Justamente la visita de Socriollo va a ser uno que ya nos han hecho la invitación directa para ser miembros de la Asociación de Criolleros de Bolivia. Eso es un paso importante para nosotros. Segundo, hay profesionales que tienen propiedades en otras regiones, entonces están interesados, después de ver nuestro ganado, de adquirir reproductoras de aquí de Yimbihuaso. Desafíos con carácter. Ser referente nacional como modelo de ganadería criolla guaraní exitosa. Garantizar la seguridad alimentaria de nuestras comunidades. Continuar gestionando apoyo técnico, académico y financiero con instituciones públicas y privadas. Convertirnos en productores de carne ecológica con un sello de origen guaraní. Consolidar la ganadería comunitaria
como un principal motor económico de nuestras familias. Las familias son las protagonistas principales conjunto a la ganadería criolla para dar pie a la transformación del esquema económico del pueblo guaraní. Los ganados del criollito es lo más mejor antes de traer eso de raza, ¿no? Porque aquí en el campo, aquí es lejos, no puede darse otra raza. En cambio, el criollito, donde sea, está bien. ¿No? Entonces, como había esto que nos han dotado la tierra, digamos, ¿no? Y hay que la tierra es para trabajarlo, ¿no? Cerca de Paraguay, estamos cerca, entonces hemos venido y mire, vea usted cómo es nuestro trabajo que ya tenemos, ¿no? Ese es el resultado que tenemos ya. Nosotros queremos, ¿no? Queremos ser un referente también dentro del territorio, ¿no? Dentro de la región del Chaco, ¿no? Con la ganadería comunitaria sostenible, ¿no? Respetando el bosque, teniendo un trabajo más amigable con la naturaleza. Los pueblos guaraníes continúan el legado generacional del trabajo, del cuidado del campo nativo, como un ejemplo para sus futuras generaciones. Tenemos nuestros hijos que ya ellos necesitan ya. Nosotros yo a lo menos soy bien mayor ya, entonces, y los hijos son los que van a venir, ¿no? a enfrentar todas estas cosas. Vamos dejando un granito de arena en cada gestión que vamos pasando para las siguientes autoridades que vayan también a asumir el reto, ¿no? Pero vamos trabajando y vamos aportando con nuestras ideas, con nuestros trabajos, con nuestro apoyo para esperarle y darle a las nuevas generaciones, ¿no? Que es lo que nosotros estamos buscando. Dejarle una buena consolidación y hacer una réplica, ¿no? Para nuestros hijos y decirle esto es lo que sus padres hicieron. Aunque la ganadería criolla no forma parte de las costumbres ancestrales de los pueblos guaraníes, su adopción representa un acto de adaptación consciente, guiado por el compromiso colectivo y la capacidad de resiliencia comunitaria. Desde su cosmovisión solidaria, se han organizado para afrontar este desafío, apoyándose mutuamente y demostrando que es posible transformar realidades sin renunciar a la identidad. Pero nuestra idea ahora es sacar nuestra producción, como decir, de carne, hacer una cadena de frial. Esa es nuestra idea que tenemos y espero lograrlo. Bueno, aunque nosotros no lo logremos, ¿no? Pero viene otros burbichas que van a asumir el cargo y también reemplazándonos a nosotros, ¿no? Porque todos tenemos la misma mentalidad, ¿no? Para hacer el trabajo. Yo pienso que nos va a salir bien haciendo un buen proyecto, un buen manejo también, ¿no? Tal vez el gobierno ha hecho, le daremos en el último rincón, ¿no? Para ver si nosotros como nación guaraní, si podíamos llevar adelante, ¿no? Así es. Tal vez un desafío, digamos, ¿no? Pero así, aunque sea lejos, pero hemos logrado y estamos ahorita como ya hemos hecho todo lo posible. Y esta réplica se lo está haciendo ya en 6 comunidades, tanto aquí también allá sobre la carretera, igual hay otras comunidades que ya tienen ya igual su unidad productiva. Poco a poco estamos avanzando, estamos fortalecidos. Nosotros, por lo menos desde la Fundación Nativa, y ya con el compromiso de varios productores, de varias asociaciones, hemos visto que es pertinente generar una alianza para la sostenibilidad de un sistema ganadero de bosque en condiciones chaqueñas. ¿Qué significa esta alianza? Que productores, instituciones públicas, instituciones privadas puedan sumarse a decir que sí es posible hacer este tipo de ganadería, que tiene muchos atributos, entre uno de esos, por ejemplo, la mejor captura de carbono, un atributo de la conservación, y así podemos encontrar otros más, además de lo que nos decía alguien hoy día, ese atributo de una carne con un sabor exquisito. Nosotros como municipio también, digamos, no nos dejamos de lado en cada proyecto que se pueda trazar con la capitanía, estamos presentes, ¿no? Para poder apoyar, ¿no es cierto?
Esta experiencia es una prueba viva de que los cambios pueden ser sostenibles cuando se gestan desde el territorio, el diálogo y el respeto por el monte y sus saberes.